hablar del odio como combustible de la cuarta transformación. Una de las razones de por qué ayer el presidente defendía su derecho a seguir culpando al pasado de todo es porque es más fácil criminalizar todos los asuntos del Estado en dos partes: mi versión contra su versión. Esa misma estrategia que usó Hitler con los judíos, o Franco con los republicanos, que le decía a los rojos, o Stalin o Mao Zedong contra los llamados contrarrevolucionarios. Reduce todo en los que están conmigo y los que están contra de mí. Esa estrategia alimentada todos los días desde la mañanera con odio, ira y resentimiento, insultando, falseando la información, poniendo apodos, llevando todo al simplismo de mi versión, que es la verdadera, contra la otra. Y es entonces cuando, para poderla alimentar, necesita odiar a comunicadores, analistas, empresarios, médicos, clases medias, ingenieros, abogados, a los expolicías federales, a los dueños que tenían las estancias infantiles, a la Iglesia Católica, a Estados Unidos, a España, al Vaticano, y así la lista interminable de gente a quien odiar, porque para poder dividir y envenenar la sociedad rápidamente necesita muchas cosas, mucha información, muchas personas a quien odiar. El efecto, efectivamente, en sus seguidores y en la gente que se identifica con él, el resentimiento. El resentimiento y el odio, sin saber por qué odian, así como los alemanes llegó un punto en que no sabían por qué odiaban a los judíos, o por qué odiaban a los republicanos en España, cuando antes eran amigos y convivían, y terminaron odiándose precisamente porque cuando el odio, cuando el resentimiento, la ira se inserta en una sociedad, la divide y la pudre. Y es entonces que ahora la preocupación va porque ese odio que ha infundido en la sociedad lo quiere meter a la educación. El argumento de modificar ahora la educación, dizque poniendo al centro la comunidad, no es más que un disfraz para meter toda su posición ideológica, todo ese argumento lleno de odio y de datos falsos en la currícula, en las escuelas. Ese adoctrinamiento, meterlo de una manera tendenciosa, politizando a nuestros niños y jóvenes, a quienes tenemos que formar en los ideales, en los valores, en la construcción del desarrollo, en el amor a la patria, en la unidad nacional. Hoy pretende meterles el odio, la información tendenciosa, sin sustento, el resentimiento, politizarlos y dividirlos. Envenenar a una juventud es castrar los sueños y el desarrollo de una nación. ¿Haciendo cómo? Cambiando los grados, cambiando los libros de texto, cambiando los programas. Meter elementos que digan esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, en esa mal llamada cuarta transformación, que eso no existe ni en la ciencia política ni en la historia, es un invento de Morena para justificar su existencia. No hay una sola estrategia en esta reforma educativa que está metiendo que busque, por ejemplo, atender las afectaciones emocionales por haber estado cerca de 3 años encerrados los niños. Nada para recuperar y reducir la brecha entre aquellos niños que tuvieron una educación en línea y acompañamiento y los que no tuvieron esa oportunidad. Nada para reducir la brecha que se está dando en esos miles de niños y jóvenes que desertaron de las escuelas. No hay una sola estrategia para irlos a buscar de nuevo, para que retomen sus estudios donde los quedaron. No hay nada para cambiar la infraestructura de las escuelas, nada para la capacitación docente, la formación de nuestros maestros. No. Todo el argumento y presentación de esta reforma educativa sustentada en el discurso del odio. Un odio para que no veamos, por ejemplo, si se dan cuenta, nos están metiendo que Rosario Robles salió, que Murillo Karam entra, que los 43 de... meternos en puras cosas del pasado. ¿Y los mineros? Los mineros de Sabinas, ¿no? Lentamente los están sacando y opacando de las noticias porque ya tienen su pasta de conchas. La misma tragedia, la misma cosa que pasó, ahora la tienen aquí de nueva cuenta. Así es, amigas y amigos,
A nadie beneficia la división de nosotros los mexicanos. La única manera de construir un país es con la unidad nacional, con valores, con la construcción de la esperanza y un proyecto de visión presente y futuro. Como siempre les digo, reflexionemos si este es el México en el que queremos vivir, el México del odio, de la intolerancia, el resentimiento, o queremos un México con un futuro, un presente y un futuro para todos. Nos vemos la próxima.